Bendiciones, mis queridos hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Eh, Vamos a estar aprendiendo sobre qué es un siervo de Dios. ¿Qué es un siervo de Dios? Vamos a estar aprendiendo. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por permitirnos estar aquí en esta tarde. Dios le bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos. Dios es grande, poderoso, misericordioso. Dios ama a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu amor incomparable. ¿Qué es un siervo? Persona dedicada a servir a Dios y cumplir su voluntad, caracterizada por la obediencia y la humildad. Este concepto abarca todo a figura histórica como el Antiguo Testamento, por ejemplo, Moisés, Abraham, y el Nuevo Testamento, apóstoles como Pablo y Pedro, que actúa en nombre de Dios como a cualquier persona que elija obedecer a Cristo Jesús. Como cualquier persona que elija obedecer al Señor, porque escrito está, dice el Señor, el que me ama hace la voluntad de mi Padre. El que me ama hace la voluntad de mi Padre. ¿Y quiénes son mis hermanos y mi madre y mi padre? Lo que hacen la voluntad del Padre. Dios le bendiga a mis hermanos. Entonces, características principales: desobediencia y obediencia y devoción. Un siervo de Dios se caracteriza por su obediencia a los mandatos divinos y su devoción activa hacia Él. Un siervo de Dios tiene devoción por servirle. Hace lo que el Padre manda hacer, obedece. Servicio a otros. Su servicio se extiende a ayudar a otros, mostrar interés por sus necesidades y brindando soluciones cuando es necesario. Humildad. A diferencia de buscar gloria para sí mismo, un siervo de Dios es humilde y sirve con disposición sin hacer alarde. Un siervo de Dios debe ser humilde, sin disposición de estar queriendo llamar la atención para ser reconocido por los hombres, sino que se entrega al servicio sin esperar reconocimiento alguno. Fidelidad y responsabilidad. Es fiel a sus compromisos y responsabilidades, completando las tareas y manteniéndose firme incluso ante las dificultades. Un siervo de Dios aprende a ser entregado con los compromisos que sabe que tiene que hacer a pesar de sentirse mal o de sentirse bien. No se deja llevar por emociones, por sentimientos, ni se mueve por las dificultades de los tiempos, sino que se somete a la obediencia, sabiendo que está haciendo la voluntad de Padre y por lo tanto está seguro y confiado en lo que está haciendo, porque no está haciendo su voluntad, sino la voluntad de Dios. Dependencia de Dios. Un verdadero siervo confía en Dios para su sostenimiento y no en recursos humanos o económicos. Por eso es muy importante saber por qué servimos a Dios. Servimos a Dios para tener reconocimiento, para tener favores o para ganar tributos económicos, ¿verdad? Un verdadero siervo de Dios tiene que darse de manera que sea para servir, para traer consuelo al pueblo, a sus hijos, a los que el Señor determina hacer el llamado. No moverse por los recursos económicos ni humanos, mucho menos por esos intereses, sino haciendo la voluntad de Dios, aún no tenga esos recursos.
En el Antiguo Testamento, profetas como Elías y reyes como David son referidos como siervo de Dios. Referido como siervo de Dios. Miren, David, como todos lo conocemos, David, un joven que no tenía atributos físicos para tener un llamado especial por el Señor. Más sin embargo, Dios miró el corazón de David y por medio de esa devoción que tenía David en su corazón, Dios hizo su llamado. Y David siempre estuvo confiado en el Señor, siempre se movió confiando en Él, no confiando en la fuerza física, porque fíjense que David no era fuerte, David no era alto, David no era experto en la batalla. Muchas veces el Señor nos va a hacer llamado y no tendremos conocimiento alguno, a veces ni siquiera de la palabra, puesto que el Señor es que va a estar guiándonos en el camino por medio de su palabra, por medio de su voluntad. Eso es un verdadero siervo de Dios, cuando el Señor nos llama, aún a pesar de nuestra ignorancia o a pesar de los conflictos que puede tener la persona para recibir ese llamado. No es por reconocimiento del hombre, sino que Dios así le ha placido llamarte. Aún no tenga no tenga los requisitos humanamente. Si el Señor te llama, no importan los requisitos de la sociedad. Basta con que el Señor se plazca en el siervo, en el hombre que le ama, que le busca. Basta con eso. Cuando el Señor pone el ojo en un hombre o una mujer de Dios, no lo pone por sus facultades, sino porque Dios le ha placido. Dichoso el hombre y la mujer que Dios mire y llame a su servicio. Dios tenga misericordia y que nosotros podamos eh, poder atender ese llamado de la manera como corresponde y entenderle, sobre todo ser obediente, sobre todo que Dios nos dé el entendimiento para saber cuando Él nos llama a servirle y a entender el propósito con exactitud de Dios, para no desviarnos ni cansarnos en la espera de su palabra, sino comprendiendo que verdaderamente el Señor ha demandado de ti el servicio. El ejemplo de Jesús. Jesús mismo es el máximo ejemplo de un siervo, ya que vino para servir y no para ser servido, enseñando que sus seguidores deben imitarlo. Vino el Señor a servir, no a ser servido. Y Él dio su mayor ejemplo sirviendo a sus discípulos. Entonces, todo aquel que quiera servirle a Cristo, que verdaderamente le esté buscando, tiene que saber que tiene que darse al servicio. Tiene que darse al servicio porque Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos llama a que lo imitemos a Él. Toda la gloria y toda la honra es del Señor. Entonces, mis hermanos, vamos a ver. Versículos bíblicos hablan de los siervos refiriéndose tanto a los que sirven a los demás con humildad como a los que son siervos de Dios. Jesús mismo dio el ejemplo. El Nuevo Testamento, Filipenses 2:7, Cristo Jesús se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Mateo 23:11 nos dice, pero el mayor de entre vosotros será vuestro siervo. Recordemos cuando los discípulos se peleaban, no peleaban, sino que discutían cuál iba a ser el lugar que le correspondía a la hora de la resurrección, a la hora de ellos estar ahí. ¿Cuál era ese lugar? Si se iban a sentar a la derecha o si se iban a sentar a la izquierda. Claramente el Señor le dijo que eso no le correspondía a él, que eso era lo que le correspondía a Dios. Y también nos incitó a que el mayor tiene que ser
como uno de los más pequeños, darse al servicio. El que quiera ser mayor entre los hombres tiene que aprender a servir a los demás. Entonces, pero el mayor entre vosotros será vuestro siervo. El mayor entre vosotros será vuestro siervo. Así que esta palabra trae tanto, mis hermanos. Recordemos, por ejemplo, personas que tenemos servidumbre, eh, eh, personas ¿cómo les digo? Personas de la alta, vamos a decir, sociedad, personas con cargos importantes, intelectuales, que tienen personas a cargo a su servicio. No es mayor el amo ni el siervo, no es mayor el que sirve que el que recibe la comida, pero el Señor nos dice que el mayor, el que quiera ser mayor, tiene que aprender a servir. Juan 12:26, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estaré mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. O sea, dichosos somos los siervos de Cristo. Que el Señor tenga misericordia y nos enseñe a ser verdaderos servidores de Él, verdaderos servidores, entregándonos en la verdad total como Él lo demanda, para que así entonces estas palabras puedan ser cumplidas en cada uno de nosotros. Mateo 25:21, y su Señor le dijo, bien, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Eso vemos cuando el Señor estuvo entregando, vamos a decir, los talentos. Y a algunos les dio un talento, a otro le dio 5 y a otro le dio 10. El que le dio un talento tuvo miedo y lo escondió. Tuvo miedo de perder y lo que hizo fue que escondió ese talento. Más el que recibió los 5 talentos, lo que hizo fue que lo puso a disposición y ganó otros 5. Vamos a decir, ejemplo, ¿verdad? Estoy poniendo un ejemplo con mis palabras, pasándome a los hechos reales de la palabra del Señor. Y a los que le dio 10 también lo multiplicó. Cuando vino el Señor, eh, cuando vino para ponerse al día por lo que estuvieron haciendo, ¿verdad? Los siervos que estuvieron haciendo, entonces llamó al que tenía uno y el que tenía uno le dijo al Señor, Señor, yo sé cómo tú eres, cómo exiges, yo sé cómo eres tú, yo tuve miedo y lo que hice fue que guardé lo que me entregaste, toma Señor, lo que me entregaste, eso te doy. Lo que me entregaste, eso te doy. Pues el Señor le llamó a ese siervo inútil, siervo inútil, y llamó a los demás para que lo sacaran fuera de su presencia, para que lo sacaran fuera de su presencia, pero a los otros dos que multiplicaron los dones, el Señor les llamó a entrar al gozo de Él. Y no solo eso, sino que le quitó el que tenía uno, se lo dio al que tenía los 10, al que tenía más. Entonces el Señor nos manda en verdad a servir, a dar. Cuando el Señor pone un talento, cuando el Señor pone un don en vosotros, que el Señor por su misericordia nos haga entender y nos haga volver verdaderamente a los pies de Él, a entender cuál es el llamado y cuál es el servicio, porque muchos son llamados al servicio, pero no entendemos, tenemos temor, nos escondemos, nos da vergüenza, nos da pereza, nos da miedo. Fíjense, yo por ejemplo en mi caso le voy a decir, eh, yo daba la palabra, venía y daba la palabra y volvía y me enfriaba.
y me ponía, por ejemplo, a vender, a hacer otras cosas que es diferente a dar la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa? Había un vacío en mí, yo me sentía incompleta, yo me sentía como que algo faltaba de mí, yo no me sentía saciada. Entonces, pero yo estaba buscando algo más. Yo estaba demandando algo más. También yo quería algo más, porque yo tengo entendido que vamos a dar la palabra al Señor, pero no vamos a sacar beneficio de eso. Entonces yo me estaba concentrando mucho en los recursos económicos. Por lo tanto, eso distrayó mucho el llamado, vamos a decir, eso distrajo mucho el llamado y yo me distraía mucho, por ejemplo, estaba en agencias publicitarias de productos para ventas, ¿verdad? Yo recibía esos productos, vamos a decir, gratis y lo promocionaba en las redes y la agencia me daba un por ciento pues, de la venta y me daba un por ciento también de la vista de los videos. Pero ¿qué pasa? Yo estaba dedicándole tiempo y yo no me sentía cómoda, no me sentía a gusto, hasta que un día, hace como 4 días, 5 días aproximadamente, justamente cuando me senté en esta mesa donde le estoy hablando, yo dije, yo me he estado distrayendo mucho. Ya no voy a seguir preocupándome por esas cosas, los recursos económicos. Yo estoy distrayéndome mucho. Y cuando yo dije que ya yo no iba a seguir haciendo caso a esas distracciones, justamente la tierra tembló y empezó la lluvia. Eso fue hace poco, hace como 3 o 4 días. Yo sentí cómo se movió la tierra, pero fue justamente cuando yo había dicho ya, hasta aquí, ya no más distracciones. En ese momento sentí un sacudión en mis pies tremendo, que ustedes no se pueden imaginar. Pero pidiéndole al Señor, ya dije, ya, ¿qué me importa a mí? Me voy a empezar a entregarme al Señor, a llevar su palabra. No me importa lo que diga la gente, no me importa que me vea fea o que me vea chiquita o que me vea de qué manera o que hable mal, que me equivoque. No me importa la opinión de las demás personas. Solo quiero agradar a mi Señor, llevar su palabra y sobre todo sembrar y que venga su pueblo elegido del Señor, a reconocerle que Él nos está llamando a caminar como verdaderos discípulos de Dios, como verdaderos hijos, reconociéndole a Él como nuestro Señor y nuestro Salvador, queriendo imitarle a Él, no solo de boca, mis hermanos, sino en la vida, en nuestro diario vivir. No tenemos que estar predicando entre multitudes ni nada de eso, sino que con nuestra propia vida vamos a empezar a llevar la palabra de Dios con nuestra manera de vivir. Así tiene que empezar el llamado de Dios en tu vida, desde ahora, desde que empieza el día a día es el llamado de Dios. No solo cuando te pones dentro de un púlpito. No. Es que la vida del siervo de Dios eh, es constante, porque no puede ser en la falsedad de querer hablar bonito, de querer dar la palabra del Señor y no vivirla ni ponerla por ejemplo. Por eso estamos hablando del siervo de Dios, porque Dios demanda que seamos buenos siervos. Entonces el Señor Jesús les dice a sus discípulos, ya no os llamaréis siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigo, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Miren qué grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Después que nosotros nos entregamos como siervo, haciendo la voluntad del Señor, entrando en su gozo, el Señor no nos llama como siervos, sino que Él nos ve como amigos, como más que un amigo, porque Él ha dado su vida por nosotros.
Él ha dado todo por nosotros. En el Antiguo Testamento, Isaías 42:1, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Y vemos esta palabra tan hermosa y tan poderosa. Gracias, Señor. El Señor pone su espíritu encima, dentro de ese siervo, dentro del hombre de Dios. Y trae justicia a las naciones, lleva su palabra a las naciones, transforma los corazones, trae arrepentimiento en la verdad, no en la hipocresía, sino en la verdad. Porque dice la palabra en un versículo por ahí que dice que el Hijo del Hombre libertare, ese sería verdaderamente libre. Ese sería verdaderamente libre. Por eso tenemos que empezar a vivir en la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Salmo 34:22. Jehová rescata el alma de sus siervos y no será condenados cuanto en él confían. Y él rescata nuestra alma. No seremos olvidados. No seremos olvidados, sino que Él rescata el alma de su siervo y no serán condenados. ¿Cuántos en Él confían? Debemos confiar en nuestro Dios. Debemos confiar en nuestro Señor Jesucristo. Debemos confiar en su palabra porque sus palabras son palabra de vida y Él vive y está entre nosotros, mis hermanos. Amos 3:7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Y nos dice, Él revelará los secretos a sus hijos, a sus siervos, los profetas. Él revelará los secretos. Y el Señor, nuestro Señor, está a la puerta, mis hermanos. Cristo Jesús está vivo y viene ya el Señor, está a la puerta. Viene, acordémonos de cuando Él dijo que así como Él, como dijeron los ángeles, así como veis que el Señor asciende, así mismo el Señor vendrá entre los suyos. El Señor viene pronto por su pueblo. Él se tomará a sí mismo. Él nos está llamando a imitarlo en verdad, no en hipocresía, mis hermanos. Nada, le amo en el amor de Cristo Jesús. Le doy la gracia al Señor porque me ha permitido estar aquí compartiendo con ustedes por medio de Facebook. El primer like que hago para ustedes. Espero que sea de mucha bendición, trayendo corazones de verdad a los pies de Cristo, trayendo en verdad arrepentimiento, trayendo en verdad queriendo vivir como hijos de verdad de un rey, no para recibir gloria, sino para servir a los demás, porque el Señor nos manda a servir, el Señor nos manda a servir, el Señor nos está mandando a servir, no a ser servido. Así que le amo en el amor de Cristo Jesús. Bendiciones, mis hermanos. Recordemos suscribirse, darle me gusta a este en vivo para seguir transmitiendo vía Facebook. Muchas gracias a todos los que estuvieron en su compañía. Bendiciones.